Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 146. Dice: alaba, oh alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Este salmo comienza con estos dos primeros versículos donde el salmista expresa su alabanza a este Dios, que ahora lo hace su Dios. Dice: cantaré salmos a mi Dios mientras viva. ¿Y por qué él llega a esta expresión de alabanza? Bueno, porque lo dice el versículo 5. Él alaba a Dios por la felicidad, porque era dichoso en ser ayudado por Dios. Él dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y cada uno de nosotros que hemos buscado en Dios nuestra ayuda, que hemos puesto en Él nuestra esperanza, podemos decir eso. ¿Y por qué llegó a esta reflexión el salmista? Bueno, porque comparó al hombre con Dios, y entonces entendió la gran diferencia. Él dice que acá dice el versículo 2 y 3, habla de la condición del hombre. Nos dice: no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Es decir, tenemos una vida limitada, y en ese mismo día que partimos de esta tierra, dice, perecen sus pensamientos. Nosotros tenemos limitaciones profundas, y cuando buscamos la ayuda en nosotros mismos o en las personas, caemos en esta realidad. Y el salmista había caído en esta realidad. Por lo tanto, dice, consideró a Dios. Y cuando pone su consideración en Dios, lo primero que dice es: Dios es aquel que creó los cielos, creó la tierra, creó el mar y todo lo que en ellos hay. Por lo tanto, es un Dios poderoso. No está limitado como nosotros. Está por sobre su creación. Dios es aquel que sostiene la creación. Es aquel que mediante esas leyes que se sostienen a través de los años hacen que el universo cumpla esas leyes y nosotros podamos tener la bendición de vivir en este planeta, podamos tener las bendiciones que gozamos en esta tierra. Él creó los cielos, creó la tierra, creó el mar y todo lo que en ellos hay. Nos creó a nosotros. Nosotros somos criaturas de Él y Él nos sustenta como su creación. Y entonces el salmista llegó a esta reflexión. Y entonces muestra 10 condiciones que encontró en Dios. Primero él dice aquí, que guarda verdad para siempre. Lo primero que él encontró en este Dios en el cual puede depositar su confianza, que es un Dios fiel. Dice: Dios guarda verdad para siempre. No es como el hombre en el cual él buscó confiar, ni aún como sí mismo. Porque él dice: el hombre no es confiable. Nosotros podemos decir una cosa hoy y mañana pensar distinto, pero Dios no es así. Lo que Dios dijo en el pasado
es tan verdad como en el pasado, en el presente y en el futuro. Por lo tanto, es un Dios fiel. Guarda verdad para siempre. Es un Dios digno de confiarle nuestra vida, de confiarle nuestras expectativas, de poner nuestra fe en Él. Por eso para el salmista Dios era un Dios fiel. Pero además dice, hace justicia al agraviado. ¿Y cuántas veces aquellas personas que hemos confiado en el Señor Jesucristo y queremos vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, somos agraviados por la fe que profesamos? ¿Cuántas veces en los hogares hay agravios hacia las personas que son del Señor? Quizás el esposo contra la esposa, o la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres contra los hijos, en los lugares de trabajo, y a veces aún siendo creyentes, a veces en la casa de Dios, en los lugares que nos movemos, a veces lamentablemente se sufre el agravio. Pero el salmista llegó a esta condición. Dice, Él hace justicia al agraviado. Él hace justicia al agraviado. Y dice el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 29. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Fíjese qué interesante. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. A veces nosotros cuando somos agraviados, cuando no somos considerados, cuando nos dejan de lado, bueno, a veces enaltecemos la necedad, siendo impacientes de espíritu, queriendo hacer justicia por nuestra mano, y eso Dios no quiere. Él quiere que nosotros esperemos en Él. Él hace justicia al agraviado. Por eso dice Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20, dice, por esto, mis amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios dice que no nos airemos rápidamente? ¿Por qué dice eso? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, porque Él es el que hace justicia a los agraviados. Y entonces recordamos la palabra del Señor Jesucristo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son los mansos? Son aquellos que soportan el agravio. Los mansos no son los cobardes, no. Los mansos son los que valientemente esperan que Dios haga justicia. Así fue el Señor. El Señor Jesucristo sufrió la cruz, sufrió el pecado, sufrió el menosprecio, pero Dios hizo justicia con Él. Lo hizo heredero de todas las cosas. Y así es nuestro Dios, hace justicia al agraviado. Después da pan a los hambrientos. Él es aquel que sacia nuestras necesidades materiales y espirituales. Le dijo el Señor Jesucristo a aquellas personas en su tiempo que le rodeaban, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, mas vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros? Ustedes que son mis hijos, ¿Dios no va a dar lo necesario para sus hijos? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. Por tanto vosotros, si siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bondadoso, no dará todo lo que necesitamos? Es así. Dios provee lo necesario para sus hijos, y a veces el afán por las cosas que nos van sucediendo van haciendo que nuestra fe la dejemos de poner en Dios. Dios no nos va a faltar nunca, no nos va a hacer faltar nunca lo necesario, pero no solamente lo material, sino también lo espiritual. Él ha alimentado nuestras almas, porque no solamente tenemos necesidades materiales, sino tenemos necesidades espirituales, las necesidades que solamente Dios puede satisfacer.
Por eso dice el Salmo 107, versículo 9, porque Dios sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dios sacia al alma anhelante o menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¿Qué necesidades tiene nuestra alma? Bueno, necesidades que son espirituales. El alma necesita perdón, el alma necesita el gozo, el alma necesita amor, el alma necesita seguridad, el alma necesita reposo, el alma necesita paz, el alma necesita esperanza, el alma necesita fe. Por eso las personas caemos en los excesos. Por eso nosotros muchas veces, cuando buscamos satisfacer esas cosas que tienen que ver con nuestra alma, que solamente el Señor las puede satisfacer, porque Él no solamente da el pan al hambriento, el pan material, sino Él es el pan de vida. Dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el verdadero pan del cielo. El que come de mí nunca tendrá hambre. Él satisface el alma. Ya no hace falta ir en busca de excesos, porque Él ya nos ha satisfecho. Él es el pan de vida que satisface nuestra necesidad. Por eso las personas caemos muchas veces en excesos. Hoy hay un exceso de consumismo en el materialismo. Las personas piensan que consumiendo cosas y teniendo cosas van a satisfacer su necesidad del alma, cuando no es así. Y entonces se cae en la frustración, se cae en la angustia, se cae en la depresión. Lo mismo pasa con el sexo, lo mismo pasa con la droga, lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con una vida egoísta. Son excesos pretendidos para satisfacer la necesidad anhelante de nuestra alma. Porque el alma tiene necesidad, claro que sí, y reclama esas cosas que necesita. El alma del ser humano necesita amor, necesita paz, necesita perdón, necesita reposo, necesitamos seguridad, necesitamos esperanza, un sentido para vivir. Y eso lo da el pan de vida, que es Jesucristo. Cuando Él toma posesión total de nuestra vida y nos lleva cada día al lugar que Él tiene preparado para nosotros, a sus propósitos que son eternos. Entonces, Él da pan a los hambrientos, liberta a los cautivos, claro que sí, Él liberta a los cautivos. El pecado esclaviza a las personas, el diablo esclaviza a las personas y Dios nos pone en libertad. Pero no solamente una vez que creímos, necesitamos que Dios nos vaya liberando día a día. Tenemos una naturaleza pecaminosa que está con nosotros y muchas veces nos hace desobedecer a Dios. Y cuando el Hijo de Dios desobedece a su Padre, se hace esclavo del diablo y del pecado. Y Dios nos tiene que liberar nuevamente. Por eso, gracias a Dios que Él viene y nos libera. Él nos libera. Dice, abre los ojos a los ciegos. Y eso es lo que necesitamos también. Que Él abra nuestros ojos para podernos ver a nosotros mismos, nuestra necesidad, lo que tenemos que hacer nosotros. Y también podamos considerar las cosas que nos rodean. La persona que no ve, la persona no vidente, pierde la dimensión de las cosas que le rodean. Y las cosas a veces que nos rodean nosotros no las interpretamos como Dios quiere que las interpretemos. ¿Por qué? Porque nos falta la visión espiritual. Pero gracias a Dios porque Él abre nuestros ojos. Y cuando Él abre nuestros ojos, las cosas que nos rodean toman la dimensión correcta. Y Dios toma la dimensión correcta. Y entonces le damos el lugar que tienen que tener. Dios abre los ojos de los ciegos, pero no solamente de las cosas, sino de las personas. Cuando Dios abre nuestros ojos, vemos las personas como Él las veía. Él dice que Él miraba a las multitudes y las veía como ovejas que no tenían pastor. Y ojalá Dios nos dé esa bendición, de ver a las personas como ovejas que no tienen pastor, de ver a nuestros hermanos, de considerarlos a nuestros hermanos como Dios quiere que les consideremos. Y para eso hace falta que Dios abra nuestros ojos. Y gracias a Dios porque Él es aquel que lo hace. Dice, levanta a los caídos.
Y sí, caer no es lindo. Caer produce dolor, produce a veces frustraciones, pero saber que Dios no se avergüenza de aquellos que han caído. Hemos caído, caeremos y seguiremos cayendo. Esa es la condición humana que tenemos. Por supuesto que no debemos caer, pero a veces caemos. Y dice el salmista, él sostiene, cuando el hombre cayere, Jehová sostiene su mano. No quedará postrado. Y gracias a Dios por esa bendición que él levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Ahora el salmista entendía que Dios le amaba, porque había entrado en una comunión con él. Cuando nosotros somos justificados por Dios, entendemos el amor de Dios. Y esto fue lo que le pasó al salmista. Jehová guarda a los extranjeros. El extranjero en otro país está indefenso, por eso dice guarda al extranjero. Está en otro país donde el idioma es diferente, donde costumbres son distintas, donde fácilmente se lo engaña, ahí está el extranjero, pero está Dios que lo guarda. Y así somos nosotros, somos extranjeros en este mundo, tenemos nuestra ciudadanía en los cielos y Dios quiere que vivamos como extranjeros. No dejar de cumplir las leyes de nuestro país, no dejar de trabajar, no dejar de pensar en los ciudadanos, al contrario, queremos el bien de nuestra nación, trabajamos todos los días, pagamos nuestros impuestos, respetamos las autoridades, ayudamos a nuestra ciudadanía, pero con nuestra esperanza en nuestra patria celestial, que una vez que termine nuestra vida aquí, vamos a una patria mejor, a una patria donde Dios es el Rey, donde Él tiene todas las cosas bajo su dominio. No es que ahora no lo sea, pero en aquel momento va a ser totalmente su dominio, cuando estemos con Él y habitemos en nuestra morada celestial. Él guarda a los extranjeros. Dijo el Señor Jesucristo, orando en esta tierra al Padre, le dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Está hablando de nosotros. Dice, Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Ahora tenemos nuestra ciudadanía en los cielos y Él los guarda. Así como guarda al extranjero, nos guarda a nosotros también. Al huérfano y a la viuda sostiene. Personas que se habían quedado sin el sostén de todos los días. El huérfano y la viuda. Orfandad. Allí está el Señor, guardando con su compañía, guardando al huérfano y a la viuda. Dios es amparo al huérfano y a la viuda. Hace habitar en familia a los desamparados. Nos ha puesto en su familia y tenemos que actuar como familia de Dios. Eso es lo que quiere Dios de la iglesia, de cada uno de nosotros. Dice, el camino de los impíos trastorna. Y sí, Dios guarda a su pueblo y trastorna el camino de los impíos. En una oportunidad estaba el pueblo de Dios siendo perseguido. Y aquel hombre se llamaba Saulo y perseguía a los cristianos, a los primeros cristianos, pero se encontró con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a los cristianos, pero sin embargo el Señor le dice, ¿por qué me perseguís a mí? Porque estaba persiguiendo a Dios mismo. Dios guarda y protege a su pueblo. Están los ángeles mensajeros de Dios guardando a sus hijos, protegiéndolos constantemente. Este Jacob, del cual habla el salmista, que el ayudador suyo es el Dios de Jacob, en una oportunidad estaba en el desierto, estaba en un lugar desprovisto de protección, y dice que en ese momento Jacob soñó. ¿Y qué vio Jacob? Una escalera en esa visión que Dios le dio, una escalera hasta el cielo, donde subían y descendían ángeles. La conexión del cielo con la tierra, ángeles que estaban protegiéndole, que estaban guardándole. Así es como ocurre con nosotros. Los ángeles nos rodean, los ángeles de Dios nos protegen, nos rodean constantemente, protegen a su pueblo. Allí están los ángeles de Dios, mensajeros de Dios, protegiendo a cada uno de sus hijos. Y dice, el camino de los impíos Dios trastorna. Ahora, ¿para qué Dios trastorna el camino de los impíos? Para guardar a su pueblo, pero también para que
vuelvan a Dios, para que busquen a Dios, si en alguna manera le pueden hallar. Por eso si acá en medio nuestro hay personas que están viendo este video, escuchando este mensaje, todavía usted no puede decir, Dios es mi Dios. Hoy lo puede decir con todo su corazón. Usted puede reflexionar en su estado espiritual, pueda reflexionar en su orfandad, pueda reflexionar en su necesidad de Dios, y quizás recurrió a la ayuda de personas, y quizás le han frustrado, quizás han cambiado, y usted esperaba una cosa y no fue lo mismo, o quizás usted está frustrada o frustrado de sí mismo, buscó respuestas por parte suya, usted quiso mejorar su vida y no pudo, usted quiso corregir su relación en su hogar, con sus hijos, con sus semejantes, y no pudo, ha caído en excesos y no puede dejar. Bueno, hoy le presentamos al mejor ayudador que es Dios. Él nos ayudó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y Él hace lo que ningún hombre puede hacer por nosotros. Él consiguió, Jesucristo en la cruz consiguió el perdón de Dios para nosotros. Y cuando Dios perdona sus pecados, como perdona los míos, y como ha perdonado los míos, Él es nuestro Padre y es nuestro ayudador para siempre. Así que yo le invito que en el lugar donde usted se encuentra, en esta hora, pueda elevar una oración sencilla a Dios y decirle con todo su corazón, Señor, sé que soy un pecador, necesito que tú me ayudes. Necesito que tú me liberes del pecado. Necesito que tú abras mis ojos. Necesito, Señor, que tú sacies el hambre de mi alma para que pueda ser un hijo tuyo. Me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón. Y a partir de ese momento, ya no va a ser el Dios que le han contado, va a ser su Dios. Porque usted en ese momento le dio lugar en su corazón y Dios va a entrar en su vida y va a ser su Dios para siempre. Así que terminamos con una oración. Nosotros, los hijos de Dios, cada día buscar que Dios abra nuestros ojos, cada día buscar que Dios nos libere más del pecado y cada día buscar que Dios nos haga más de bendición a otros. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la obra maravillosa del Señor Jesucristo a nuestro favor. Señor, gracias porque es verdad. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y aquel que puso en ti su esperanza. Señor, queremos que esta verdad se cumpla todos los días en nuestra vida. Que realmente, Señor, podamos ser hijos tuyos que te honren, que te agraden en todo lo que hagamos. Y también, Señor, que tú bendigas si hay en medio nuestro personas que están escuchando este mensaje que todavía no te conocen, que realmente puedan recibirte como su Salvador en sus corazones. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.